Una gélida mañana de invierno, la nieve cubría las aceras de Milwaukee. Ruth, una empleada de limpieza despedida hacía 5 años, abrió su buzón y encontró una carta inesperada. La remitente, la misma gerente que la había despedido por dejar dormir en el restaurante a 2 niños sin hogar durante una tormenta de nieve. La carta decía: invitamos respetuosamente a la señorita Ruth a la celebración honoraria de nuestra cadena de restaurantes. Se quedó paralizada. Le temblaban las manos. ¿Por qué la invitarían? No era nadie importante. Y así comienza una historia llena de angustia silenciosa, sorpresas impactantes y una lección que aún resuena mucho después de que se derrita la nieve. Ruth, blanca de 32 años, vivía sola en un apartamento ruinoso enclavado en el rincón más remoto de los barrios bajos del oeste de Milwaukee. Paredes descascaradas, un techo que dejaba escapar el frío. La habitación carecía de luz, pero nunca de silencio. Una vez tuvo una familia, un niño pequeño. Y entonces, un verano, cuando cumplió 5 años, la leucemia se lo llevó todo. Desde entonces, Ruth apenas habló. Nadie recordaba el sonido de su risa. Se movía como una sombra por la vida de los demás. Lavaba platos en silencio, limpiaba mesas, atendía a desconocidos en una cadena de comida rápida. Esa noche, empezó a nevar antes del atardecer. A medianoche, la ciudad yacía bajo una gruesa y fría cortina blanca. Ruth acababa de apagar la última luz de la cocina cuando notó algo a través del cristal empañado de la puerta. 2 figuras diminutas se apretaban contra la puerta. Se acercó. 2 niños pequeños, gemelos de unos 5 años, temblaban, acurrucados. Llevaban la ropa rota, las caras sucias. Sus manitas se aferraban bajo una bufanda raída. No llamaron. No lloraron. Simplemente miraron hacia adentro, con los ojos hundidos por el hambre y el frío. Ruth abrió la puerta. Una ráfaga de aire gélido entró de golpe, haciéndole temblar el cuello de la camisa. Señora, tenemos hambre. La voz del niño mayor se quebró y Ruth se quedó quieta. Por un breve instante, vio a su propio hijo perdido en la oscuridad de sus ojos. No dijo nada. Con suavidad, puso una mano sobre el hombro de cada niño, guiándolos hacia adentro. Encendió la estufa de gas, llenó una olla y hirvió agua. 10 minutos después, 2 tazones humeantes de fideos estaban en la encimera. Los niños agacharon la cabeza y devoraron la comida. Ruth no los interrumpió. Simplemente se quedó allí, con las manos entrelazadas, observando como si un recuerdo volviera a la vida. Esa noche no volvió a casa. En el almacén trasero, Ruth extendió su abrigo a modo de manta, colocando a los niños entre capas de abrigo. Se sentó junto a ellos, con la espalda contra la pared y los ojos abiertos, no por miedo, sino porque una parte de ella temía que, al amanecer, alguno de ellos se hubiera ido. Al amanecer, sonó el teléfono. Era el gerente. La cámara de seguridad lo había grabado todo. ¿Dejas que esos niños sin hogar duerman dentro? ¿Qué crees que es esto? Un refugio. Su voz era aguda y amarga. Llevas meses dando comida a ratas callejeras. Estás dañando la imagen de este restaurante. Ya terminaste aquí. Ruth no se defendió. Ni una palabra de protesta. Simplemente se quitó el delantal, inclinó la cabeza y salió de un lugar donde había pasado 5 años fregando grasa de los pisos sin una sola queja. Nadie le preguntó por qué lo hacía, y Ruth nunca esperó a que alguien preguntara. Todo lo que podía ver, incluso ahora, eran las caras de 2 niños pequeños dormidos bajo su abrigo. Esa mañana, Ruth trajo a los niños a casa. Su apartamento estaba en el 3er piso de un edificio desgastado en el lado oeste. La pintura se descascarillaba de las paredes. Las tuberías goteaban. Las escaleras de madera crujían con cada paso. Ella era la única inquilina que quedaba. El resto se había mudado hace mucho tiempo, dejando atrás sombras y viento que susurraba a través de los marcos agrietados de las ventanas. Los niños apenas hablaban.
Se aferraban el uno al otro como si sus vidas dependieran de ello. Cuando Ruth comenzó a calentar agua, Mollik instintivamente se encogió hacia atrás como si esperara ser golpeado. Ese reflejo hizo que Ruth se detuviera, su mano apretada alrededor de la toalla, su mirada deteniéndose en los frágiles hombros del niño. Ella no preguntó. Simplemente dijo, «Aquí están a salvo, los dos». Les cortó el pelo ella misma, lenta y cuidadosamente, con tijeras sin filo y la paciencia de una madre. Luego sacó 2 suéteres pequeños, un par de pantalones desgastados y calcetines gruesos, las últimas prendas que conservaba de su difunto hijo. Esa tarde, la pequeña cocina se llenó de vida con el aroma a arroz al vapor y una olla de sopa de mostaza verde, con restos de pollo que había guardado de la semana anterior. Ruth llenó 2 tazones y los colocó con cuidado sobre la mesa de madera desportillada, justo delante de los niños, que se quedaron paralizados, como si temieran moverse. Tyrese miró fijamente su tazón. Sus ojos captaron la suave luz de la bombilla baja que colgaba sobre sus cabezas y luego se enrojecieron por las lágrimas. Sus pequeñas manos temblaron al recoger los palillos. Levantó la vista como para preguntar algo, pero no dijo nada. Temía que las palabras rompieran el hechizo que mantenía ese cálido momento. Una lágrima cayó en el arroz. Entonces agachó la cabeza y empezó a comer. Esa noche, Ruth extendió un periódico grande en el suelo y se sentó con las piernas cruzadas entre los chicos. Unas tijeras sin filo, un fajo de revistas viejas y un rollo de cinta adhesiva barata eran todo lo que necesitaba. Esta es la letra T, luego IRESE. Su voz era lenta y suave, como la calidez de una manta en invierno. Tyrese seguía cada sonido, moviendo los labios con cuidado, como si reconstruyera algo perdido. Cuando las letras se juntaron en la pared descascarillada, el chico estalló en carcajadas. Era una risa temblorosa y entre lágrimas, pero en esa habitación en penumbra, brillaba más que cualquier lámpara. Ruth sonrió y le alborotó el pelo, luego se volvió hacia Mollik. Esa noche, los 3 durmieron bajo la misma manta fina. Nadie habló de ello, pero algo había cambiado. Unos días después, durante la cena, Tyrese levantó la vista de su plato y dijo en voz baja, «Lon». Ruth se detuvo a mitad de camino. No se giró. Simplemente se quedó quieta durante un largo y silencioso segundo. Y entonces asintió como si el nombre que había llevado en silencio durante 5 largos años finalmente hubiera encontrado su camino de vuelta a casa. El tiempo pasó silenciosamente como la nieve derritiéndose de un tejado. Habían pasado 5 años desde aquella fatídica noche de invierno. Ruth ya no era empleada de un restaurante. Se había convertido en todo para cualquiera que la contratara. Cada mañana, empujaba un carrito chirriante de verduras hacia el mercado al aire libre. Su gorro de punto calado para ocultar su rostro. Llamaba suavemente, lo suficientemente fuerte para que cualquiera realmente la escuchara. Al mediodía, fregaba los pisos del supermercado de la esquina. Por la noche, lavaba a mano la ropa para una tintorería de baja calidad. Sus manos estaban enrojecidas y moradas por el agua helada. En los días difíciles, separaba las sábanas del hospital durante la noche, pero aún así llegaba a casa al amanecer, justo a tiempo para hervir agua para que los niños se lavaran la cara antes de la escuela. Su casa solo tenía un colchón tendido en el piso de concreto agrietado. Las paredes se estaban agrietando, el techo tenía goteras y una pequeña estufa de leña era la única fuente de calor. Siempre que llovía, Ruth colocaba cubos a lo largo de las costuras del techo y se sentaba erguida toda la noche, protegiendo las espaldas de los niños del frío. Dormían acurrucados. Ruth en el medio, con el brazo izquierdo alrededor de Mollik, el brazo derecho alrededor de Tyrese. Cada noche parecía una silenciosa batalla por calor y descanso. Pero nunca se quejaba. Les enseñaba usando periódicos viejos rescatados de las paradas de autobús, recortando imágenes de anuncios y poniéndolas sobre la mesa. Este es leche. Ese es pan. Moldeaba perchas con letras del alfabeto para que las trazaran y memorizaran.
Sus suéteres estaban remendados tantas veces que el hilo se había desteñido gris. Una mañana, Ruth se quitó su propio abrigo en medio del mercado para cambiarlo por media libra de manzanas, el desayuno para los niños. Cuando Malik ardía de fiebre, con los labios agrietados y los ojos apagados, Ruth caminó 4 cuadras bajo una lluvia torrencial para pedir medicinas en una clínica privada. Nadie respondió. Regresó a casa empapada, sacó jengibre viejo de debajo del fregadero, lo hirvió en una olla abollada y le puso paños calientes en la frente a Mollik hasta el amanecer. Cuando le bajó la fiebre, no durmió. Simplemente se sentó a su lado, aferrándose a la suya, como si soltarlo pudiera hacerlo desaparecer, como el hijo que una vez perdió. Su primer cumpleaños se celebró con un pequeño pastel de harina de maíz y una vela medio derretida que Ruth había rescatado de la cesta de rebajas. Nada de globos, ni tarjetas, solo una canción suave desafinada y un pañuelo cosido a mano para cada niño, con sus nombres cosidos torcidamente pero llenos de amor. Esa noche, los 3 se acurrucaron. La llama de la vela tembló contra la pared gris, proyectando un brillo frágil. Malik levantó la vista y susurró: «Mamá, somos pobres». Ruth sonrió, echándole el pelo hacia atrás. «Somos pobres de dinero, cariño, pero nunca de amor. Mientras seas feliz, te doy todo lo que tengo». Mollik empezó a toser a finales de enero. Al principio, no fue nada. Un leve sonido seco después de las comidas, pero para la tercera noche, la tos llegó en oleadas, violenta, implacable, como si intentaran desgarrar su pequeño pecho. Ruth se quedó despierta toda la noche. Le apretó toallas calientes en la espalda, le preparó té de jengibre y le frotó aceite de eucalipto en la piel. Pero el calor del loft tenía un límite para combatir el frío que se adentraba en los pulmones de un niño. Al amanecer, envolvió a Mollik en mantas, le puso una bufanda en la cabeza y lo llevó a la parada de autobús más cercana. Había una clínica gratuita en el centro dirigida por voluntarios, un lugar al que acudían los pobres cuando no tenían otra opción. La sala de espera estaba abarrotada. Ruth permaneció de pie durante casi 2 horas, meciendo al niño suavemente en sus brazos. Cuando por fin llegó su turno, una mujer de mediana edad con bata blanca examinó rápidamente a Malik y luego levantó la vista con expresión impasible. ¿Tiene un certificado de nacimiento? ¿Es usted su tutor legal?, preguntó. Ruth dudó. Se le secó la garganta. No tengo documentos, pero lo he criado desde pequeño, desde que caminaba descalzo por la nieve. El médico no parpadeó. Tengo la obligación de informar de esto. Esa tarde, mientras Ruth servía papilla de arroz caliente del horno, llamaron a la puerta. Afuera, un policía, una trabajadora social y una mujer con traje gris. «Señora Ruth, hemos recibido un informe de que tiene a 2 menores sin custodia legal. Estamos aquí para llevárselos». Ruth se quedó paralizada, luego se paró frente a la puerta, temblando, con los ojos húmedos. «Por favor, son mis hijos. Los he criado durante 5 años. No tengo nada, pero jamás les haría daño. Por favor, no se los lleven». Tyrese y Malik salieron corriendo de la parte de atrás. Tyrese gritó: «Mamá, no dejes que nos lleven». Malik, tosiendo y sin aliento, se aferró a la pierna de Ruth. Manos agarradas. Voces alzadas. La puerta se cerró de golpe tras la furgoneta del gobierno mientras se alejaba en la oscuridad. Ruth se desplomó en la calle. Sus brazos aún se extendían como si los niños aún estuvieran allí. Como si aún pudiera abrazarlos si no los hubiera soltado. Nadie le preguntó por qué lo hizo. Nadie sabía que durante 5 años nunca los había dejado dormir con frío. Que nunca se sentaba a comer a menos que los niños estuvieran saciados. Esa noche, regresó a su silencioso hogar. Las 2 pequeñas mochilas seguían junto a la puerta. No se atrevía a tocarlas. Y desde ese día, Ruth no volvió a saber nada de Tyrese ni de Malik. Seguía siendo el mismo apartamento de siempre. Paredes agrietadas, un techo con goteras, suelos de cemento fríos en invierno,
húmedos e hinchados durante los largos meses de lluvia. Pero desde que 3 desconocidos abrieron la puerta de golpe, ninguna risa había resonado en el pasillo. Ni pasos suaves, ni voces que llamaran «mamá». Ruth vivía sola, y sin embargo, sus días seguían el mismo ritmo, como si nada hubiera cambiado. Cada tarde, encendía la estufa de leña. Una olla pequeña de arroz, una olla de verduras hervidas. 3 cuencos estaban colocados cuidadosamente sobre la mesa, igual que antes. El cuenco de Malik siempre estaba a la izquierda, el de Tyrese a la derecha, el suyo en el centro, cerca del fuego. Comía despacio. Nunca hablaba. Cada vez que levantaba la cuchara, su mirada se dirigía a las 2 sillas vacías. A veces colocaba un par de palillos extra sobre la mesa y sonreía suavemente, como esperando una voz que la llamara desde las sombras. Aquella primera Navidad sin ellos, Ruth colgó 3 medias sobre la chimenea fría. Sin llamas, sin calor, solo silencio y su propio reflejo en el cristal de la ventana. Había tejido esas medias a mano años atrás con la lana más barata que encontraba en el mercado. Cada invierno las remendaba, no para repararlas, sino para recordarlas. Todas las noches escribía en su cuaderno, un bloc rayado con papel fino como la piel de una cebolla, con una letra torcida y débil. Hoy esperé, nadie volvió a casa. Y los años seguían transcurriendo en silencio, y Ruth permanecía como un árbol en invierno, resistiendo la escarcha, no porque esperara florecer, sino porque en lo profundo de su corteza, algo aún esperaba. La nieve empezó a caer con las primeras luces del alba. Ruth se despertó más temprano de lo habitual. Hirvió agua en su vieja tetera y la vertió en una botella de vidrio para calentarse las manos. Luego salió a barrer el camino. La primera nevada de la temporada había espolvoreado el suelo como azúcar glass. Cada pasada de su escoba parecía abrirse camino en la memoria. Caminos donde una vez pequeños pies se perseguían alrededor del porche. Entonces llegó un sonido que no había oído en años. El camión del correo se detuvo en su portón y dejó un grueso sobre color crema. Ruth se quitó los guantes, abrió el buzón y desdobló la carta con cuidado. La tinta era nítida y formal. El logotipo en la esquina era inconfundible, la cadena de restaurantes donde había trabajado. Las palabras eran pulcras y deliberadas. Invitamos respetuosamente a la señora Ruth a la celebración del 25º aniversario y a la ceremonia de reconocimiento del Golden Spoon Restaurant Group. Fecha: 15 de diciembre, 18 horas. Lugar: Restaurante Golden Spoon, 42115 Lake View Avenue, Milwaukee. Un coche privado llegará a su domicilio a las 16 horas de ese mismo día. Ruth se quedó quieta. El sobre temblaba ligeramente en sus dedos, ya fuera por el frío o por el recuerdo que despertaba. Volvió a mirar. Su nombre, su dirección, la letra, inconfundiblemente suya. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Una leve chispa se agitó en su interior. Algo entre la duda y el asombro, como la llama más pequeña en una noche larga y oscura. Esa tarde, antes de que el cielo brillara del todo, Ruth se estaba abotonando su viejo cardigan para ir al mercado cuando oyó el suave ruido de un motor afuera. Un elegante Lexus negro se detuvo frente a su destartalada casa. El conductor salió con un traje oscuro y una corbata azul oscuro. Hizo una reverencia cortés. «Venimos a recoger al dueño». Ruth parpadeó. La taza de té que tenía en la mano cayó a su lado. «Creo que se ha equivocado de persona». «No, señora», respondió el conductor con suavidad. «No lo creo». Se oían murmullos en los porches a ambos lados. Los vecinos se asomaban por las ventanas, susurrando: «Es Ruth». «No puede ser. Es la mujer que vende verduras marchitas en el mercado de la esquina». Ruth se quedó paralizada. Su mano se apretó alrededor de su gastada bolsa de lona, pero sus ojos permanecieron suaves como siempre. Solo que ahora había algo más detrás de ellos. Algo que había estado dormido durante 5 largos años y que apenas comenzaba a despertar.
El Lexus se deslizaba lentamente por la avenida Lakeview, donde las luces navideñas brillaban entre los árboles. Ruth estaba sentada tranquilamente en el asiento trasero, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en la ventana empañada. No había salido del barrio en 5 años. Y ahora no tenía ni idea de a dónde iba, solo que algo la esperaba. Algo más grande de lo que jamás hubiera imaginado. El coche entró en un aparcamiento privado y se detuvo frente a un gran restaurante. Al abrir la puerta, Ruth se quedó paralizada. Una alfombra roja se extendía desde la acera hasta la escalera principal. 2 filas de empleados con trajes negros permanecían inmóviles, inclinando la cabeza al verla salir. Sobre ella, luces doradas se arqueaban sobre la entrada como la carpa de un festival. Avanzó lentamente, como si temiera que el momento se desvaneciera. Cada paso sobre la alfombra de terciopelo le oprimía el pecho. Cada mirada la hacía dudar. Ruth se había pasado la vida limpiando pisos, sin estar nunca bajo la luz. Entonces, un micrófono cobró vida. Damas y caballeros, por favor, un aplauso para la mujer más extraordinaria de la noche. La señora Ruth. De un estruendoso aplauso llenó el aire. Un maestro de ceremonias subió al escenario al aire libre. Esta noche, al celebrar el 25º aniversario de la cadena de restaurantes Golden Spoon, nos enorgullece anunciar que, a partir de hoy, toda nuestra marca llevará un nuevo nombre, Ruth Stable. Ruth se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par, su corazón latía con fuerza. No podía creer lo que acababa de oír. De repente, desde el final del pasillo, un hombre negro alto y distinguido con un traje gris dio un paso al frente. Su rostro le resultaba familiar, aunque Ruth no recordaba dónde lo había visto. Se acercó, se quitó las gafas e hizo una profunda reverencia. Señora Ruth, gracias por criar a mis hijos. Antes de que pudiera responder, 2 jóvenes salieron de detrás del escenario, altos, de piel morena y bien peinados. Uno con camisa blanca, el otro con traje oscuro, ambos temblando mientras caminaban hacia ella. Uno se arrodilló, con lágrimas corriendo. Mamá, aún nos reconoces. Ruth contuvo la respiración. Avanzó, escrutando el rostro del joven con la mirada, y se detuvo en una pequeña cicatriz bajo su clavícula. Una cicatriz que una vez le vendó a un niño pequeño después de que se cayera por las escaleras. No dijo nada. Extendió la mano, temblorosa, para tocar la mejilla de Tyrese. Y entonces los abrazó a ambos. Allí mismo, en medio de la alfombra roja, rodeados de aplausos y flashes, 3 almas se abrazaron como nunca se habían separado. El público guardó silencio. Alguien se secó las lágrimas, no de tristeza, sino de presenciar algo excepcional. Un amor que no exigía linaje, pero era lo suficientemente poderoso como para devolverle la vida a la vida. La ceremonia terminó cuando el crepúsculo dorado se posó sobre la alfombra roja. Ruth se sentó tranquilamente en el coche, aún aferrada al pañuelo desteñido que Tyrese le había devuelto, un recuerdo de una vida que creía olvidada. No había dicho ni una palabra. Sus ojos permanecían húmedos, pero era el tipo de humedad que queda después de la lluvia cuando el cielo alberga un arcoíris sereno. Desde el asiento delantero, Malik se giró y sonrió. Mamá, hablamos con papá. Quiere que vengas a vivir con nuestra familia. Antes de que Ruth pudiera responder, Tyrese añadió con suavidad. Nos diste un hogar cuando nadie más en la tierra lo hizo. Ahora es nuestro turno. El coche dejó atrás la ciudad, serpenteando entre calles arboladas y cercas blancas. Y a medida que se adentraban en los tranquilos suburbios, Ruth sintió que algo se despertaba, un recuerdo envuelto en lavanda y cantos de pájaros. Una vez, cuando eran pequeños, les había dicho a los niños que si alguna vez pedía un deseo, sería vivir en una casita con un porche de madera, lavanda en flor y el canto matutino de los pájaros desde la ventana. Cuando el coche se detuvo, no pudo hablar. Una cabaña de color crema se alzaba ante ella, con techo de tejas rojas y una estrecha escalera que conducía al porche delantero.
La lavanda florecía a ambos lados del camino, perfumando el aire con una fragancia que la transportó a un pasado remoto. En la puerta colgaba un cartel de madera, tallado a mano y envejecido con esmero. Bienvenida a casa, mamá Ruth. De parte de los tres. Ruth se llevó la mano a la boca. No pudo articular palabra. El hombre negro, alto y distinguido, padre de Tyrese y Malik, salió de la casa con una taza de café caliente en la mano. Sonrió. Era la sonrisa amable de un hombre que había tropezado, pero había recuperado lo más preciado que había perdido. No sé cómo agradecerte, dijo en voz baja. Pero si me lo permites, a partir de hoy, no eres solo la madre de mis hijos en esta casa. Eres parte de esta familia. Nunca he visto a nadie amarlos como tú. Nunca he conocido a nadie que me haya conmovido como tú. Ruth no respondió de inmediato, pero unos meses después, todos en el vecindario lo sabrían. Una boda tranquila se había celebrado allí mismo, en ese porche cubierto de lavanda. Sin un gran salón de baile, sin un vestido brillante, solo risas cálidas, suave música de piano y dos hijos de pie, orgullosos, junto a su padre, de la mano de su madre, como si la guiaran con dulzura hacia una vida completamente nueva. Desde ese día, la casa nunca volvió a estar en silencio. Y por primera vez en muchos años, Ruth tenía un verdadero hogar. No solo como madre, sino como esposa, como alguien a quien finalmente amaba, como ella siempre había amado. La historia de la mujer despedida por dar cobijo a dos niños sin hogar durante una tormenta de nieve se extendió por todo el estado. Los medios de comunicación la recogieron. Los titulares brillaron. Las redes sociales mencionaron el nombre de Ruth, como si se hubiera convertido en un icono silencioso de compasión. El ayuntamiento la invitó a hablar en una ceremonia en su honor como ciudadana distinguida. Ruth se paró ante cientos de personas, aún con el mismo pañuelo desgastado en la mano. Habló en voz baja: por favor, no me honren. Solo asegúrense de que niños como Tyrese y Malik tengan un lugar seguro donde ir. En cuanto a mí, si viven vidas decentes y amables, entonces sé que no viví en vano. Sus palabras resonaron como un himno. En una semana, la ciudad lanzó oficialmente un fondo de ayuda para niños negros sin hogar. Cuando más tarde le preguntaron por qué había hecho lo que hizo, Ruth se limitó a sonreír. No pensaba en el mañana. Simplemente no podía dejar que dos niños pequeños murieran congelados delante de mí. Esa noche, en un patio trasero lleno de lavanda en flor, la familia se sentó junta. Sin discursos, sin aplausos, solo silencio. Pero en esa quietud, algo poderoso persistía. La inquebrantable verdad de que el amor es real. Y a veces todo comienza con un tazón de fideos calientes sobre un fondo nevado.